Vamos a orar al Señor para presentar la palabra del Señor y que Dios pueda ungirla con su Espíritu Santo, pueda hablarnos a cada uno de nosotros en este día. Señor y Padre Celestial, quiero darte muchas gracias un día más por el privilegio que me das, porque es un auténtico privilegio que me das, el por poder compartir tu palabra, Señor. Yo reconozco que no soy digno, reconozco que es por pura gracia que tú me tienes en este lugar, Señor. Quiero pedirte que yo pueda ser un canal a través del cual tú puedas bendecir a tu iglesia. Te pido que tú unjas tu palabra con tu Espíritu Santo y fuego, Señor. Y te pido que tu palabra en este día pueda realizar la obra para la cual tú me envías. Que todos aquellos que escuchen tu palabra sean tocados, sean ministrados por el poder de tu palabra, Señor. Oh Padre, yo te pido que tú prepares la tierra de nuestros corazones para que tu palabra encuentre buena tierra, pueda echar raíces profundas y pueda dar fruto al 100 por uno. En el nombre de Jesús. Amén. Con el paso del tiempo, siempre tenemos la tendencia de acomodarnos a la situación que estamos viviendo. Y aunque un cierto acomodamiento no es malo, dado que para poder vivir en condiciones adversas, en situaciones hostiles, es imprescindible el acomodamiento. Pero demasiado acomodamiento es perjudicial porque nos impide avanzar hacia las metas. Por ejemplo, aquellas personas que tienen que trabajar en un ambiente con muy mal olor, ya sea una depuradora, una planta de reciclaje, la nariz de estas personas se acaba acostumbrando a ese mal olor. Porque si no se acostumbraran, llegaría un momento en que tendrían que dejar de trabajar. El problema puede surgir si la nariz se acostumbra tanto que deja de detectar los malos olores. Porque podría, por ejemplo, dejar de darse cuenta de que algo a su alrededor está ardiendo. Porque cuando no vemos ni humo ni llamas, sabemos que algo se está quemando gracias a nuestro olfato que detecta el olor a quemado, sobre todo si lo que se está quemando contiene plástico. Así que aunque la nariz es capaz de acomodarse a los malos olores, pero hay que ir con cuidado de que no pierda el olfato, porque podría ser peligroso. Pues espiritualmente también tendemos al acomodo. Y aunque físicamente un poco de acomodo nos ayuda a vivir en ambientes hostiles, el acomodamiento espiritual no es bueno. Yo quiero que leamos lo que escribió el apóstol Pablo cuando le escribió a los cristianos de Roma en su carta a los Romanos, capítulo 12 y versículo 2. La ciudad de Roma era una de las ciudades con más pecado, donde se vivía de una manera más libertina, porque estaban los principales templos de los dioses, estaba el Coliseo. Había una mayor presión en los cristianos de Roma que quizás en los cristianos de otras ciudades. Así que Pablo les dice: no os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pablo dice que no nos conformemos a este mundo, o dicho de otra manera, no nos conformemos con la manera de vivir del mundo. ¿Sabéis cuál es la diferencia entre moderarse y conformarse? El barro, cuando se pone en el torno y el alfarero empieza a trabajarlo suavemente, va dándole la forma de la vasija que él quiere que sea. Y si se estropea, no pasa nada, con delicadeza vuelve a empezar y poco a poco le va dando forma, hasta que ese trozo de barro sin forma llega a tener la forma de la vasija que él quiere que tenga, para
desempeñar el uso para el que Él la construye. Eso es modelarse, dejarse modelar. Conformarse significa que viene a llegar a tener la forma de un molde. Y hay dos formas fundamentales de rellenar un molde. Una de ellas es por medio de altas temperaturas en la que se funde el material que se quiere moldear, y una vez fundido se mete en el molde, se deja enfriar, y de esa manera el material llega a tener la forma del molde. La otra manera de moldear es por medio de la presión. Se somete bajo una prensa, se pone en un molde el material y por arriba una prensa, y se somete a gran presión hasta lograr que por la presión el material se introduzca en el molde adoptando la forma del molde. Tanto con la modelación como con la conformación, el material utilizado adquiere la forma que quien maneja el torno o la prensa quiere darle al material. Así que yo quiero que nos preguntemos, ¿quién es el alfarero que modela y quién es el que usa la prensa? Por el versículo que acabamos de leer, el que usa la prensa claramente es Satanás, y en general todo el principado de tinieblas, porque Satanás quiere meternos en el molde del mundo para que adquiramos la forma del mundo y de esa manera nuestros principios sean semejantes a los principios del mundo, nuestros valores sean idénticos a los valores del mundo y nuestra forma de pensar sea como la forma de pensar del mundo. Porque si Satanás logra meternos en el molde del mundo, seremos incapaces de comprobar y de experimentar en nuestra vida que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. ¿Cómo logra Satanás meternos en el molde? Es decir, ¿cómo logra conformarnos a este mundo? Mientras que Jesús nos modela con cuidado, con suavidad y con delicadeza, Satanás nos mete o trata de meternos en el molde del mundo por medio de la presión de las altas temperaturas con el fuego de la prueba, que trata de quebrantarnos hasta fundirnos, o por medio de la fuerza y la presión que ejerce la sociedad, ridiculizando nuestra fe, por medio del temor, o por medio del bombardeo masivo a través de los medios de comunicación de los principios y valores contrarios a los establecidos por Dios en su palabra. Y desgraciadamente veo a diario como hay muchos cristianos que ceden a la presión y se dejan meter en el mundo, en el molde del mundo, viniendo a ser iguales que cualquier persona que no ha conocido a Dios. El aumento de la temperatura o de la presión que Satanás ejerce para tratar de conformarnos a este mundo a veces es brusco, como por ejemplo por medio de la persecución física, como ocurre en los países comunistas y en los países islámicos, en los que se persigue el cristianismo a muerte para que pierdan o renuncien a su fe. Pero en el mundo occidental, Satanás usa otra estrategia. Usa la estrategia de la rana. No sé si la habéis oído alguna vez. Para hervir una rana sin que dé un salto y salga de la olla, lo hacen subiendo la temperatura muy poco a poco, porque de esa manera la rana se va acomodando a la temperatura y está tan a gustito que no se da cuenta que llega un momento en que prácticamente está muerta por el calor y ya no tiene fuerzas para saltar, por lo que muere hervida. Y es triste porque muere hervida habiendo podido escapar del peligro si no se hubiera conformado con las temperaturas que iban alcanzando el agua. Por su acomodamiento, la rana acaba muriendo. De la misma manera, Satanás en el mundo occidental va aumentando la temperatura o la presión tan poco a poco
que sin darnos cuenta nos vamos conformando a este mundo de tal manera que hoy en día es difícil distinguir a los cristianos de los que no lo son, porque viven de una manera tan parecida que son casi indistinguibles. Desgraciadamente es relativamente frecuente ver en el mundo occidental como algunos cristianos que quizás empezaron bien, empezaron a llenarse de actividades, o lo que les lleva a poco ir dejando de asistir a los cultos, después en sus casas van dejando de orar, porque las muchas actividades no les dejan tiempo para orar. Cada vez también dedican menos tiempo a leer la Biblia, y cuando vienen a darse cuenta, su vida espiritual está tan débil que les cuesta mucho remontar. Se les hace un mundo tener que arreglarse para ir al culto. Cuando encuentran algún tiempo para orar, se lo piensan tanto que el tiempo que tenían lo desperdician. Y cuando cogen la Biblia, como no saben por dónde leerla, la acaban cerrando casi sin haber leído nada. Pero tengo una buena noticia si te sientes así. Gracias a Dios hay esperanza. Mientras no hayamos muerto hervidos, hay esperanza. Dios a través del profeta Jeremías dice: clama a mí y yo te responderé. No tenemos más que clamar con todas nuestras fuerzas a Dios, y Dios nos responde, Dios nos ayuda, Dios nos restaura, Dios sana nuestro corazón quebrantado. Pablo, en su equipo ministerial, pudo ver los estragos que hizo Satanás en Demas al lograr meterlo en el molde del mundo, como se lo explica Pablo a Timoteo en su segunda carta. Podemos leerlo en 2 Timoteo 4:10. En la segunda carta que el apóstol Pablo le escribe a Timoteo dice: porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Cuando Satanás logra meter a alguien en el molde del mundo, la persona se siente tan cómoda que acaba dejando el camino de la cruz. Porque es mucho más cómodo ir a favor de la corriente que a contracorriente. Es mucho más fácil vivir adoptando los principios y los valores del mundo que vivir conforme a los principios y valores establecidos por Dios, que son totalmente contrarios, son totalmente opuestos a los del mundo. Así que cuando nosotros defendemos y vivimos de acuerdo a nuestros valores y a nuestros principios, el mundo nos ridiculiza, el mundo ejerce presión, nos llegan a insultar. Pero esa es la presión que Satanás está poniendo, usando a la sociedad como prensa para que lleguemos a conformarnos, a adquirir la forma del mundo. Y tenemos que ir con cuidado, porque Satanás no solo trata de meternos en el molde del mundo. Si no logra meternos en el molde del mundo, Satanás tiene siempre a mano un plan B para intentar evitar que seamos modelados por las manos del buen alfarero y que lleguemos a tener la forma que el buen alfarero quiere que tengamos. Satanás sabe que si logra que nos bajemos del torno de Dios y nos metamos en un molde de los suyos, no podremos cumplir los propósitos de Dios. Y si no cumplimos los propósitos de Dios para nuestra vida, nunca llegaremos a experimentar la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. El plan B de Satanás, para aquellos que no logran meternos en el molde del mundo, lo podemos descubrir si entendemos y hacemos caso de lo que el apóstol Pedro escribió en su primera carta, capítulo 1 y versículo 14. En 1 Pedro, capítulo
1, versículo 14, Pedro advierte: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. El plan B de Satanás es que si no logra meternos en el molde del mundo, tratará de meternos en el molde de nuestra propia carne. Porque Pablo dice que tenemos que crucificar nuestra carne con sus pasiones y deseos. Es decir, los deseos que teníamos antes de convertirnos, forman un molde para nuestra carne, que Pedro nos advierte que no nos conformemos a los deseos de nuestra carne. Porque si nos conformamos y adquirimos la forma que los deseos de nuestra carne quieren, no estaremos dispuestos a dejarnos modelar por Dios. Si no somos obedientes y no nos dejamos modelar por Dios, entonces Satanás irá empujándonos al molde de nuestra carne, para que quizás no abandonemos la iglesia, pero nos convirtamos en cristianos carnales que se han dejado introducir en el molde de su carne, viviendo para su carne, perdiendo o apagando el fuego del Espíritu que un día Dios encendió en sus corazones. Nosotros somos como esa masa de material sin forma que nos ponemos sobre el torno para que Dios nos modele y nos dé la forma que Él quiere que tengamos, para que de esa manera podamos cumplir sus planes y sus propósitos, porque así podremos experimentar en plenitud la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Tenemos la opción de subirnos al torno de Dios, o tenemos la opción de someternos a la presión ejercida por Satanás a través del fuego de la prueba, o por alguna de las muchas prensas, adoptando la forma del molde del mundo o del molde de nuestra carne, para tratar de vivir más cómodamente. Porque el torno, el Señor Jesús ya dijo que era un camino estrecho. No es fácil dejarte modelar por Dios. Es verdad que Dios lo hace con delicadeza, con amor, pero va en contra de nuestra carne y por tanto nos cuesta. Es un camino estrecho. Jesús nos lo advirtió. Pero es mejor que entrar en el molde de nuestra carne, porque dejaremos de experimentar en nuestra vida la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Vivir conforme a nuestra carne es más cómodo. Vivir conforme al mundo es más cómodo. Pero el fuego del Espíritu comenzará a apagarse y cada vez estaremos más tibios. Y Jesús le dijo a la iglesia de la Odisea que por cuanto era tibia y no fría ni caliente, la vomitaría de su boca. ¿Queremos ser vomitados de la boca del Señor? No permitamos que Satanás nos conforme al molde del mundo o al molde de nuestra carne. ¿Cuál es la actitud que debemos mantener para que no le funcione a Satanás ni el plan A de meternos en el molde del mundo, ni su plan B de meternos en el molde de nuestra carne? Pues si juntamos los versículos que hemos visto que Pablo enseña a la iglesia de Roma y lo que Pedro enseña en su primera carta, la actitud que tenemos que tener es mantenernos en el torno de Dios. ¿Y cómo nos mantenemos en el torno de Dios? Como dice Pedro, siendo hijos obedientes. Porque si somos hijos obedientes y nos mantenemos en el torno de Dios, Dios nos irá transformando desde dentro por medio de la renovación
que el buen alfarero quiere producir en nuestra alma y en nuestro espíritu. ¿Y cómo se logra eso? Pues por medio de nuestra comunión con Dios. Porque nadie somos capaces de transformarnos a nosotros mismos. Esto es lo que Dios trata de explicarle a su pueblo a través del profeta Jeremías, cuando en Jeremías 13:23 les hace las siguientes preguntas retóricas. ¿Podrá cambiar el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Así también podréis vosotros hacer el bien, estando habituados a hacer lo malo. Nosotros, por nuestra naturaleza caída, nacemos en la condición de esclavos del pecado y de la muerte. Por eso, de la misma manera que el etíope no puede cambiar su piel, ni el leopardo sus manchas, nosotros no somos capaces por nosotros mismos de transformarnos, por lo que necesitamos alimentar y fortalecer nuestra comunión con Dios, porque Dios, como ese buen alfarero, nos irá modelando poco a poco, desde adentro, desde lo profundo de nuestro corazón, para que la parte espiritual de nuestro ser se vaya renovando de día en día, y de esa manera podamos experimentar en nuestra vida la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hay un ejemplo precioso de un profeta del Antiguo Testamento que, a pesar de la presión creciente y del fuego de la prueba que iba en aumento en su entorno y en todo el reino de Judá, no se dejó conformar por Satanás. Y aunque al principio de sus escritos él discute con Dios, al final, como un hijo obediente, se queda en el torno de Dios para que el buen alfarero hiciera con él lo que quisiera. Porque sabía que la voluntad de Dios siempre es buena, agradable y perfecta. A pesar de que las apariencias puedan hacernos creer lo contrario o intenten hacernos creer lo contrario, dado que los enemigos de Judá en el tiempo del profeta se iban fortaleciendo, estaban asediando la ciudad de Judá. Cada vez Judá estaba en un peligro más grande. Sin embargo, el profeta confió en Dios, como vamos a ver. Me estoy refiriendo al profeta Habacuc. Está entre los libros de los profetas menores. El libro del profeta Habacuc, que al final del libro hace una declaración de fe y de intenciones que todo cristiano deberíamos sumarnos sin titubear. Este Habacuc, ya digo, al principio de su libro, de sus escritos, discute con Dios porque no entiende, razona humanamente, pero lo hace con respeto hacia Dios. Él no se baja del torno de Dios, y por eso al final hace esta declaración en el capítulo 3, versículos 17 y 18. Habacuc capítulo 3, versículos 17 y 18 dice: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, aunque las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, me gozaré en el Dios de mi salvación. Si nos fijamos, el panorama que describe el profeta Habacuc, que era a lo que estaba abocado el reino de Judá por su infidelidad a Dios, es un panorama desolador. Yo diría que aterrador, porque Judá era un pueblo agrícola y ganadero, cuya agricultura se basaba fundamentalmente en el cultivo del olivo y de las vides, y su ganadería nacional era fundamentalmente la ovina y la bovina.
Así que Habacuc hace una descripción terrible de una ruina total, completa y absoluta. Pero si eso ocurre, que estaba a punto de ocurrir, Habacuc confiesa y proclama que él seguirá confiando en el Dios de su salvación. Habacuc, como profeta de Dios, y que además conocía las profecías de los otros profetas contemporáneos, sabía que el destino del reino de Judá era su total ruina, porque se había dejado conformar a las prácticas idolátricas de los pueblos de alrededor. Sin embargo, como él era un hijo obediente, que no se había bajado del trono de Dios y mantenía una permanente comunión con el buen alfarero, declara su fe ciega y absoluta en el buen alfarero, diciendo que aunque la más absoluta ruina se extienda alrededor de él seguirá alegrándose y gozándose en el Dios de su salvación. Porque el Dios de su salvación es el mejor alfarero, que siempre es capaz de sacar la mejor vasija partiendo del peor barro. Como dijo el autor de la carta a los Hebreos en Hebreos 6:12, no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Seamos imitadores de hombres como Habacuc, que a pesar de las presiones externas y a pesar del aumento de la temperatura producido por el fuego de la prueba, no se bajó del trono de Dios, sino que como un hijo obediente mantuvo su fe ciega y absoluta en Dios, a quien conocía bien por su permanente comunión con Él. Porque solo si permanecemos en el trono de Dios como hijos obedientes, seremos transformados y renovados de tal manera que experimentaremos la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, que nos llevará a poder heredar las promesas. Es verdad que, como decía antes, quizás pueda parecer más cómoda y fácil la postura de dejarnos conformar por Satanás a la forma del mundo o de nuestra carne. Pero en el mejor de los casos acabaremos apagando el espíritu, y en el peor de los casos acabaremos muriendo, porque el sabio Salomón ya dijo en Proverbios 14:12 que hay camino que al hombre le parece derecho, pero es camino que lleva a la muerte. Cuando Pablo nos dice que no nos conformemos a este mundo, y Pedro nos dice que no nos conformemos a nuestra carne, es porque el mundo y nuestra carne son, junto con el principado de tinieblas, nuestros peores enemigos, que a veces, de una manera brusca, pero la mayoría de las veces de una manera sutil, quieren hacernos bajar del trono de Dios para que no podamos experimentar en nuestras vidas la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ya en el Antiguo Testamento, el olor de la carne quemada de los sacrificios le parecía a Dios olor fragante, a pesar del mal olor que tiene la carne quemada. Pero le parecía a Dios olor fragante porque era un símbolo de lo que nosotros los cristianos haríamos crucificando nuestra carne. Y le parecía a Dios olor fragante porque la carne es una de las cosas que más sutilmente nos alejan de Dios y nos impiden gustar la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dios nos creó para establecer y mantener una permanente relación con nosotros, pero el pecado nos separó de Dios y nuestra carne contaminada por el pecado es una de las barreras más grandes que trata de impedirnos que podamos tener una verdadera e íntima comunión o relación con Dios. Por eso tenemos que crucificar
crucificar nuestra carne con sus pasiones y deseos, para que sea imposible que por medio de las presiones ejercidas por las tinieblas nos conformemos a los deseos de nuestra carne. Y tampoco podemos conformarnos a este mundo, porque el mundo es todo el conjunto de leyes, creencias y filosofías admitidas por la sociedad como buenas, pero que están bajo la influencia y el control de las tinieblas, por lo que constantemente tratan de alejarnos de los principios y valores establecidos por Dios. Y si no lo logran directamente, nos distraen por medio de todas nuestras ocupaciones para que no tengamos tiempo de buscar a Dios. Así que espero que en este día haya quedado claro que no debemos conformarnos ni a este mundo ni a nuestra carne, sino que debemos, como hijos obedientes, permanecer en el trono de Dios, donde con sus dulces manos el buen alfarero irá modelándonos a fin de que lleguemos a ser esa vasija de honra para Dios que Dios quiere hacer con nosotros. Porque si dejamos que sus manos nos vayan transformando, llegaremos a poder experimentar en plenitud la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ahora ya depende de nosotros. ¿Queremos experimentar de verdad la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta? Tú que me estás escuchando por internet, ¿quieres subirte en el trono de Dios y sentir en tu vida las manos del buen alfarero transformándote? Si quieres subirte al trono de Dios, solo tienes que invitar a Jesús a entrar en tu corazón. Si este es tu deseo y quieres que Jesús tome el control de tu vida, que Jesús entre en tu corazón, te invito a que repitas la oración que voy a hacer. Así que cerremos por unos momentos nuestros ojos. Vamos a orar. Señor, yo quiero pedirte perdón por haber permitido que a lo largo de toda mi vida Satanás me conformara a los moldes de este mundo y a los moldes de los deseos de mi carne. Te pido que tú perdones mis pecados, que perdones mi maldad, que perdones mi iniquidad, que perdones mi desobediencia. Límpiame con la sangre de Jesucristo. Yo confieso con mi boca que acepto el sacrificio que Jesús hizo en la cruz por mí, y que su sangre derramada en la cruz me limpia de todo pecado y es borrada el acta de los decretos que habían contra mí. Por eso yo te pido ahora, Señor Jesús, que no solamente borres mis pecados y me limpies de toda maldad, te pido que te sientes en el trono de mi vida. Te pido que tú reines en mi corazón y que tú me vayas transformando de día en día para darme la forma que tú quieres que tenga y que pueda servirte de la manera que tú quieres que yo te sirva. Oh Dios, que yo viva a tus pies de hoy para siempre, que tú seas el Rey y Señor de mi vida, en el nombre de Jesús. Amén. Si has hecho la oración, como insisto cada domingo, debes de buscar una iglesia donde se predique de verdad el Evangelio y no tradiciones humanas. Una iglesia donde se predique un Evangelio vivo, a un Cristo vivo, y te puedas unir a ella, porque los cristianos somos parte del cuerpo llamado la iglesia y somos miembros los unos de los otros y nos necesitamos. Ninguno puede vivir como llanero solitario. Pero si no has hecho la oración, te pido que por favor no dejes de hacerla. No importa que no repitas mis palabras, no importa que lo hagas tú solo en tu habitación. Es más, te recomiendo que lo hagas tú solo en tu habitación, que le abras el corazón a Jesús, que lo invites a entrar y que le entregues el control de tu vida. También quiero pedirte, si puedes, es
compartir este culto en tus redes sociales, porque de esa manera extendemos el Evangelio de la gloria de Cristo. También, si queréis venir a visitarnos, tenéis las puertas abiertas. Nos reunimos en la calle Río Júcar, número 19 bajo, del barrio de los Dolores de Cartagena. Nos reunimos los domingos a las 11 de la mañana. Si queréis visitarnos, seréis muy bienvenidos. Aunque el domingo que viene, el domingo próximo, día 8 de junio, no tendremos culto presencial en este lugar. Podrás seguir el culto a través de Facebook, y pondré el enlace para que podáis seguir el culto. Pero los demás domingos, si quieres venir, puedes venir a visitarnos, serás muy bienvenido. También puedes llamarme por teléfono, preferiblemente por las tardes. El teléfono figura en la página de Facebook, a través de la cual nos estás viendo. También podéis visitar nuestra página web, que es iglesiagenesis.com. Iglesia Génesis se escribe tal cual suena, todo junto, sin acentos, .jindofree.com. Un abrazo muy fuerte y que Dios les siga bendiciendo grandemente a lo largo de toda la semana.